Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 145. Y prácticamente se habían reducido a polvo. Si los huesos se han vuelto amarillos como la cera, eso era señal esencial de que el Señor ha glorificado al virtuoso difunto. Pero si no se han vuelto amarillos, sino negros, eso quiere decir que no ha hecho el Señor digno de gloria al finado. Así ocurre en el monte de Athos, lugar eminente donde desde los tiempos más antiguos se preserva la ortodoxia de forma incólume y en su más acendrada pureza, concluyó el padre Losif. Pero las palabras del humilde padre no hicieron efecto e incluso recibieron una respuesta irónica. Se trata tan solo de novedades propias de eruditos. No vale la pena escucharlo, concluían algunos monjes. Aquí seguimos la tradición, ni que fueran pocas las novedades que ahora se estilan. ¿O es que vamos a tener que limitar todas?, añadían otros. Nosotros no tenemos menos santos padres que ellos. Allí padecen el dominio turco y lo han olvidado todo. Entre ellos la ortodoxia se ha emborronado hace ya tiempo y ni siquiera tienen campanas, apuntaban los más burlones. El padre Losif se retiró con amargura, sobre todo porque él mismo había expresado su opinión con escasa firmeza. Como si no acabara de creérsela, intuía lleno de perplejidad que estaba gestándose algo digno de censura y que hasta el propio desacato levantaba la cabeza. Poco a poco, siguiendo el ejemplo del padre Losif, todas las voces sensatas fueron enmudeciendo. Y ocurrió en cierto modo que cuantos habían amado al difunto Starets y habían aceptado la institución del starchezvo con enternecedora obediencia, de pronto se llenaron de temor. Y cuando se encontraban, se limitaban a dirigirse una tímida mirada a la cara. Por el contrario, los detractores del starchezvo, por considerarlo una novedad, levantaban con orgullo la cabeza. Del difunto Starets Varsonofi no solo se desprendió ningún hedor, sino que emanaba un dulce perfume, recordaron maliciosamente, pero no se había hecho acreedor a esa gracia a través del starchezvo, sino por haber sido un hombre justo. Después de lo cual, al Starets recién fallecido, empezaron a lloverle no solo críticas, sino incluso condenas. Sus enseñanzas eran perniciosas. Enseñaba que la vida es un profundo gozo y no humildad compugida, decían algunos de los más obtusos. Su fe respondía a la moda actual. No aceptaba la existencia del fuego material en el infierno. Apuntaban otros, de forma aún más cerril. No era riguroso con el ayuno, se permitía los dulces, tomaba confitura de cereza con el té. Le encantaba, las damas se la envidiaban. ¿Debe una asceta venerable tomar té?, se oía decir a algunos envidiosos. Vivía instalado en el orgullo, recordaban con crueldad los más rencorosos. Se consideraba un santo, la gente caía de hinojos ante él y él se lo tomaba como un deber. Abusaba del sacramento de la confesión, añadía. En un susurro malévolo, los más encarnizados enemigos del starchezvo, algunos de los cuales se contaban incluso entre los más ancianos y más estrictamente piadosos de los monjes, genuinos adeptos de la práctica del ayuno y del silencio,
que no habían dicho nada en vida del difunto, pero que ahora, súbitamente, habían abierto la boca. Y eso era algo terrible en sí mismo, pues sus palabras influían poderosamente en los monjes más jóvenes, aún indecisos. También escuchaba todo esto con gran atención el huésped de Ovdorsk, el pequeño monje de San Silvestre, que suspiraba profundamente y movía la cabeza. Sí, se ve que el padre Ferapont estaba ayer en lo cierto cuando lo criticaba, pensaba. Justo en ese momento apareció el padre Ferapont, casi expresamente para agravar la conmoción. Ya he mencionado anteriormente que este anciano abandonaba en contadas ocasiones su celda de madera en el Colmenar. Incluso estaba largas temporadas sin pisar la iglesia, algo que se le consentía porque pasaba por ser un Yurodivi y en consecuencia no se sentía atado por regla alguna. Pero, para decir toda la verdad, si se le consentían esas cosas era porque, en cierto modo, no quedaba más remedio, porque habría sido una vergüenza empeñarse en someter a la regla común a una asceta como aquel, que se entregaba de ese modo al ayuno y al silencio y que se pasaba los días y noches orando. A veces llegaba a dormir de rodillas. Si él mismo no quería someterse, es más santo que cualquiera de nosotros y hace cosas mucho más severas que las que impone la regla, habrían dicho los monjes en tal caso. Si no frecuenta la iglesia, vaya él, ya sabe cuándo tiene que ir. Él sigue su propia regla. Así pues, para evitar las previsibles quejas y escándalos, dejaban en paz al padre Ferapont. Todo el mundo sabía que el padre Ferapont no sentía el menor aprecio por el starets Tzotzima. Y aquí que de pronto llegó a su celda la noticia de que no era igual el juicio de Dios que el juicio de los hombres, y de que incluso se había adelantado la naturaleza. Es de suponer que uno de los primeros que corrió a darle la noticia fue el huésped de Ovdorsk, que el día anterior lo había visitado. Y había salido horrorizado del encuentro. También he dicho que el padre Paisi, aunque no podía ver ni escuchar lo que ocurría fuera de la celda mientras leía con voz firme e inquebrantable junto al ataúd en el fondo de su corazón, adivinaba lo fundamental sin equivocarse, ya que conocía a fondo el ambiente del monasterio. Sin perder la entereza, esperaba sin temor cualquier cosa que aún pudiera suceder, anticipándose con su mirada penetrante al desenlace, que ya se dibujaba nítidamente en su cabeza de toda aquella agitación. De pronto un ruido inaudito en el vestíbulo, abiertamente contrario a todo decoro, le hirió el oído. La puerta se abrió de par en par y el padre Ferapont apareció en el umbral. A su espalda, como podía advertirse y hasta verse con claridad desde la celda, se agolpaban cerca del porche una gran cantidad de monjes que habían llegado con él, así como algunos laicos. No obstante, los acompañantes no entraron ni siquiera subieron al porche, sino que se quedaron esperando lo que se pudiera hacer. Es decir, a continuación, pues presentían, no sin cierto temor, a pesar de su mucha audacia, que no habían venido en vano. Parado en el umbral, levantó los brazos y por debajo de su mano diestra
asomaron los ojillos vivos y curiosos del huésped Obdorsk. El